dicen amén? Fíjese que lo que leíamos en este pasaje es una palabra que Dios le dio al profeta Jeremías mientras él se encontraba prisionero en la cárcel, en el patio de la cárcel. Dicen algunos historiadores que se encontraba Jeremías cuando Dios viene y le da esta palabra. Y de alguna manera Dios anuncia levantar un renuevo justo. De ahí el título del tema, ¿verdad? Renuevo de justicia, porque el renuevo justo era Jesucristo. Pero dice que Él iría a reinar como rey, actuaría sabiamente y practicaría el derecho y la justicia. Por eso es que nosotros, como renuevos de justicia, tenemos que practicar el derecho y la justicia. Fíjese que uno de los atributos de Dios no solamente es que Él sea santo, que Él sea bondadoso, sino que la justicia es algo que sobresale de parte de Dios. Fíjese que a pesar de que Dios es justo, dirá usted, pero ¿y por qué si es justo estoy yo aquí en este lugar? Precisamente porque nosotros como pecadores no podíamos estar en este lugar, pero Dios en su bondad y su justicia permitió que alguien pagara por nuestros pecados y en nosotros aceptar ese sacrificio. Hoy podemos estar acá justificados. No es que seamos justos, somos justificados. Pero fíjese que dice Jeremías 23:6, continuando con la palabra que le viene a Jeremías, dice que en sus días será salvo Judá. En esa época estaba en cautiverio. E Israel morará seguro, y este es su nombre por el cual será llamado el Señor, justicia nuestra. ¿Cuántos amamos al Señor como justicia nuestra? Miren, muchas veces nosotros apelamos a la justicia, ¿verdad? Y aunque la justicia no mucho nos convendría, ¿verdad? Porque si fuera justo, el Señor nos haría pagar a nosotros. Pero Él es bondadoso. Y en su bondad, el Señor viene a ser nuestra justicia. Y eso, hermano, de alguna manera permite que nosotros podamos acercarnos aún más a Él. Continúa la profecía diciendo: por tanto, he aquí vienen días, declara el Señor, cuando no dirán más: vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Muchas veces hemos hablado cuando Egipto tenía cautivo al pueblo de Israel y ellos salieron de ese lugar. Según la profecía que recibió Jeremías, dice: vendrán días que ya no se dirá: vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino que se dirá: vive el Señor que hizo subir y trajo a los descendientes de la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los habían echado, y habitarán en su propio suelo. Fíjense que esta es una profecía, hermano, que se está cumpliendo en nuestros días. Hoy en día ya no se dice el pueblo de Israel que salió de Egipto. Hoy dice el pueblo de Israel que está volviendo de todas las tierras a donde fue esparcido. Hoy se está cumpliendo esa profecía que Dios había anunciado por boca del profeta Jeremías. Y fíjense que de alguna manera en la época de Jeremías fue bien difícil poder anunciar el mensaje de Dios, porque había mucha incredulidad. Fíjense que las promesas que Dios le había dado a Abraham, que sería bendecida la tierra y su simiente, en ese tiempo, por causa de la rebeldía del pueblo, no podía venir la bendición que Dios había anunciado. Y estoy tratando de hablar despacio para más. Y entonces, esa bendición se había de alguna manera detenido.
Pero fíjense que hoy en día estamos viviendo épocas, hermano, proféticas, tiempos proféticos. El Señor es fiel a su palabra y todo lo que Él anunció a través de muchos profetas, les ponía el ejemplo de Jeremías. Durante la época de Jeremías, mucha de la palabra que Él dio no se cumplió en su tiempo. Pero Dios, que es fiel, hace que cuando esa palabra se cumple, se recuerde al profeta por medio del cual había sido dada esa palabra. Y usted va a encontrar en algunos pasajes donde dice: y para que se cumpliese la palabra de Dios que dio a través de su profeta Jeremías, sucedió esto y esto. Y de alguna manera se fueron cumpliendo estas palabras. Fíjese que el mismo Jesús manifestó ser el renuevo que de alguna manera Jeremías había anunciado. Y dice: porque si el árbol verde hacen esto, ¿qué sucederá con el seco? Imagínense lo que hicieron con Jesús. Pero él, antes de su crucifixión, él anuncia y dice y declara que él era ese renuevo del que se había anunciado. Y fíjese que me llama la atención porque cuando nosotros encontramos en la palabra las genealogías de Jesús, hay dos genealogías. Y encontramos, por ejemplo, la genealogía de Mateo, viene una descendencia de parte de David, pero a través del rey Salomón, que también fue hijo de David. Pero fíjese que en Lucas capítulo 3 encontramos otra genealogía. Pero resulta que esta genealogía viene a través de otro hijo de David, que era Natán. Pero de alguna manera, las dos descendencias, una de parte de Salomón, viniendo de David, Salomón y todos los descendientes, llegan hasta José. Pero usted sabe que José no era el padre de sangre de Jesús. Pero de alguna manera, esa descendencia le sirve a Jesús como padre adoptivo de Jesús para poder tener derecho al trono. Pero por parte de la descendencia de Natán, viene la descendencia que viene a ser la descendencia de María. A través de ese descendiente, sí había herencia de la sangre. Y la sangre que de alguna manera María le transmitió a Jesús, venía descendente de David. Entonces, no hay ninguna equivocación que usted diga: pero ¿por qué Mateo 1 me da esta genealogía y Lucas 3 me da esta otra? Son las genealogías tanto de madre como de padre, porque le correspondía el reino de ambos lados. Aunque él fuera el padre adoptivo, podríamos decirle, porque en aquella época no podían mencionar a María como la madre directa de Jesús, por el caso de que a la mujer no se le daba mucha importancia. Entonces dice incluso Lucas, padre de Jesús, que se dice que era José. Aclara ahí, se dice que era José por incluir un nombre, para que no se quedara sin la descendencia. Pero ¿para qué nos sirve esto? Porque de alguna manera Jesús manifestó que Él era ese renuevo que se había anunciado a través del profeta Jeremías, que vendría de David. Finalmente se cumple la palabra y eso es claro para nosotros. Pero encontramos a Isaías en el capítulo 46, verso 9, que también él había pronunciado palabras de Dios, diciendo: acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Pero cuando el Señor nos hace que nosotros nos acordemos de las cosas anteriores pasadas, significa todo lo que Él ha venido creando y haciendo y realizando en su pueblo. Dice el verso 10: yo declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Fíjese que en la palabra del Señor nosotros encontramos
encontramos situaciones que Dios ya las anunció. Dice que Él declaró el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Dios tiene un plan y en su plan Él dice, lo que yo he planificado se va a cumplir, cueste lo que cueste. Y hoy en día nos encontramos en situaciones, hermanos, donde de alguna manera la palabra del Señor se está cumpliendo al pie de la letra. Miren, hoy se encuentra el país en una situación de emergencia. No sé si usted ha visto las noticias. Un hermano me comentaba hoy antes de comenzar, no me había fijado de que el país estaba en estado de emergencia. Sí, y es un estado de emergencia que se lleva a cabo en estos momentos y se culpa a alguien que definitivamente Dios ha puesto. Yo aquí no vengo a defender a nadie, pero usted sabe que en los propósitos de Dios, Él es el que pone reyes y quita reyes. Y dice la palabra del Señor que nuestro propósito, o sea, nosotros como cristianos, lo que tenemos que hacer, según Romanos capítulo 13, es sujetarnos a las autoridades, sean estas buenas o no. Y dice que nosotros hemos visto lo que ha estado pasando en esta nación en los últimos años. Usted sabe que la iglesia tiene una voz, y la voz de la iglesia tiene que hacerse oír, porque de alguna manera nosotros somos los representantes por el momento aquí que el Señor ha dejado. Fíjese que nosotros tenemos que defender lo que Dios defiende, oponernos a lo que Dios se opone. Y por eso en los últimos tiempos la iglesia se ha de alguna manera opuesto a situaciones como el aborto, los matrimonios del mismo género. Nosotros como iglesia nos oponemos y a consecuencia de eso somos atacados muchas veces. Pero fíjese que lo que me llama la atención, esto lo hemos hablado en muchas oportunidades también, pero cómo lo que se está llevando a cabo en Israel. Israel el año pasado celebró sus 70 años, pero cómo es de que a los 70 años exactamente que ellos celebran sus 70 años de haber surgido nuevamente como nación, viene un gobernante puesto por Dios definitivamente para que declare que Jerusalén es la capital de Israel, cosa que ningún otro presidente hubiera declarado, ya sea por temor o por otras circunstancias, pero ningún otro presidente lo hubiera querido declarar, cosa que se le atribuye al presidente actual que nosotros tenemos. Miren, durante su presidencia han surgido las cosas históricas más sorprendentes. El retiro de sus tropas de Siria, hermanos, son cumplimientos proféticos, porque de alguna manera siempre hemos dicho, Israel se va a quedar solo, Israel se va a quedar sin protección, Israel tiene que confiar solo en Dios. Y cuando dice el presidente de nuestra nación, ¿de qué están qué hacen esas tropas ahí? Perdiendo el tiempo y gastando dinero, quitémoslas. Según él, está ahorrando dinero, pero según la profecía, Israel tiene que quedarse solo. Ahorita está el campo abierto totalmente para Rusia, que Siria ataque y se levante una serie de guerras, hermano, que traerán al final el Armagedón. Aquí está el hermano que conoce bastante la palabra. Y tal vez nos va a dar después más una explicación más detallada en el futuro. Lo vamos a necesitar aquí bastante. Pero fíjense que todo esto
que yo le estoy hablando, hermano, es algo que muchos no quieren mencionar, pero nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de hacerle saber al pueblo realmente lo que está pasando. Porque si no, hermano, nosotros no podemos quedarnos callados en estos momentos que son trascendentales. ¿Sabe por qué? Porque como cristianos, independientemente a qué partido usted pertenezca, hermano, como cristianos nosotros tenemos que apoyar la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Mire, es que todo esto profético lo hemos hablado y creo que me estoy saliendo del tema, pero sale porque dice que el Señor declara el fin desde el principio. Y el Señor había anunciado todos los acontecimientos que están sucediendo ahora. Él los ha anunciado a través de su palabra. Voy a cambiar un poco aquí para que nosotros veamos. Dice Zacarías 6:12: y háblale diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, he aquí un hombre cuyo nombre es Renuevo, porque él brotará del lugar donde está y reedificará el templo del Señor. Fíjese que Dios había anunciado, esto lo está diciendo a Zorobabel, que iban a reedificar, pero no el templo que había construido Salomón, sino que está hablando de un templo para Dios. Usted sabe que Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Estaba hablando de un templo especial. Y ese hombre, dice aquí, se llamará el Renuevo. O sea que el plan de Jesús era venir a reedificar el templo. Sin embargo, muchas veces la teología judía es un poco diferente a la teología cristiana. Y aunque a mí me gusta todo, llamamos al pueblo judío y los bendecimos, no podemos basarnos en la teología de ellos porque de alguna manera ellos no reconocieron a Jesucristo. Jesús dijo, yo voy a venir en mi nombre y me van a rechazar. Y va a venir otro en su propio nombre y a ese sí lo van a aceptar. Hoy en día, y sale porque esto el Señor ya lo había anunciado, usted sabe que los judíos tienen 7 fiestas especiales, pero a ellos son las fiestas de Dios, no son fiestas judías. Pero a ellos le han agregado una más, Hanukkah, la fiesta de las luces o de la dedicación. Ellos en la última que tuvieron ahorita en el 2018, hicieron la dedicación del templo. Y esa dedicación del templo, hermano, es porque ellos piensan que ahorita que ya se declaró que Jerusalén es la capital de Israel, ellos ya tienen paso libre para levantar un templo. Pero ese templo que van a levantar ellos no es un templo precisamente para el Señor, sino es un templo que ellos le van a levantar al anticristo, porque el que viene a sentarse a ese templo es el anticristo. Por supuesto que para ese entonces nosotros ya no vamos a ver la historia. Dice Salmo 90:10: los días de nuestra vida llegan a 70 años, y en casos de mayor vigor a 80 años. Con todo su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasan. ¿Y qué dice ahí lo subrayado? Y volamos. Mira, hermano, por eso leíamos la profecía que dice, ya el Señor desde el principio ya había anunciado el fin. Cuando se cumplen esos 70 años que acaban de celebrar, Dios está hablando, y esto lo tomamos muchas veces para funerales, ¿verdad? Incluso el día de hoy pues estamos nosotros de luto, ¿verdad? Por causa de un familiar que esta mañana pasó la presencia del Señor, pero no es el tema que venimos a tocar, aunque hemos tocado este verso en otras oportunidades, porque dice aquí el salmista, mira, Moisés, tú nos has sido refugio de generación en generación. Pero cuando llega el verso 10, aclara, los días de nuestra vida llegan ¿a cuántos años? 70. Y en los de mayor vigor a 80. ¿Cuántos años acaba de cumplir Israel de ser un pueblo o una nación nuevamente? 70. Lo que nos está hablando aquí
que a los 70 años algo debería suceder, que nosotros volemos. Y al volar nos está hablando del arrebatamiento. Pero mire, Dios es bueno. Muchos tal vez todavía no están listos para volar ahorita, pero dice el Señor, hay otros 10 años. Para que no tiene fuerzas, pues el Señor nos va a dar fuerza. 10 años más, para que con todo su vigor, dice, algunos alcancen los 80. Pero ya de los 70 a los 80, ya estamos en una etapa, hermano, de volar. No sé si usted me entiende. Nosotros no lo hablamos en el sentido literal, sino espiritual. Estamos llegando a una época en la que nosotros, el arrebatamiento debería ser tal vez el tema que más nosotros hablemos este 2019. ¿Por qué? Porque hay muchos datos y mucha palabra de Dios que nos llevan a que esta es la época en la que el Señor de repente va a tomar a su pueblo. Y entonces nosotros no podemos pasar por alto, como le digo, todos los acontecimientos que están sucediendo, porque no son precisamente para que nosotros estemos prestando atención. Mire, a propósito de prestar atención, alguien me dijo que creo que el 19 hay otra superluna este enero. Usted sabe que estas superlunas y lunas de sangre y todo lo que se ha comentado siempre tienden a ser señales para Israel. Cuando esas señales aparecen es porque en Israel algo sucede. Solo que ahora esta superluna dice que le llaman la superluna lobo o algo así. Imagínense, hasta otro nombre le pusieron. Y acuérdense que si tienen que ver con Israel, ¿qué tiene que ver el lobo ahí? Porque el lobo definitivamente se viste de oveja, ¿verdad? Pero hay acontecimientos que van a suceder que se están cumpliendo y nosotros tenemos que estar a la expectativa. Si se construye un muro, si no se construye el muro, si estamos a favor, si estamos en contra. Miren, nosotros no debemos dejarnos guiar por la información que tenemos de los noticieros. Hermano, la información que los noticieros nos están dando es para mantenernos, en otras palabras, fuera de sintonía de lo que Dios quiere hacer en su voluntad. Esta tarde hablábamos con un hermano aquí, hermano Belmar específicamente, de cuál es realmente el propósito de esas élites mundiales, de querer tomar el control mundial y imponer el orden mundial. Para poder llegar ellos a su propósito, lo que tienen que hacer en primer lugar es mantenernos desinformados. Usted no se da cuenta que en nuestros trabajos estamos bien ocupados. No tenemos tiempo para ir a la escuela, no tenemos tiempo para venir a la iglesia, no tenemos tiempo para dedicarnos más que a entretenernos un poquito cuando venimos cansados del trabajo. Y ese es el propósito del gobierno mundial: mantener a la gente ocupada, desinformada, para que todos los acontecimientos que están sucediendo nosotros no prestemos atención. Cuando vengan guerras que van a venir, nosotros estamos informados, pero mucha gente va a estar desconcertada porque no va a saber lo que está sucediendo. ¿Por qué? Por mucho trabajo. No tuvieron tiempo de prestar atención a la realidad. Con tanta presión de trabajo uno dice, yo prefiero mejor descansar un poquito, entretenerme un poquito en la televisión o ahí en las redes sociales, estar entretenido, porque es lo único que me distrae, dice uno, después de un día tan pesado. Pero hermano, tengamos cuidado, no son tiempos para que nosotros nos descuidemos y no prestemos atención a lo que está sucediendo. Miren, esto que yo le vengo a hablar aquí, con dificultad se lo hablo, pues, porque no son cosas que uno puede venir a hablar así abiertamente. Yo sé que hay muchos problemas siempre, ¿verdad?, cuando uno trata de tocar estos temas. 1 Corintios 15:21 dice:
porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Acuérdense, hablando siempre del pasado, la muerte ¿por quién vino? Por Adán. Pero la resurrección y la vida viene por el postrer Adán. El postrer no es el segundo ni el tercero, el postrer es el último. Ya después de ese último Adán, ya no hay otros. Y ese fue Cristo, el que nos trajo la resurrección. Entonces dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. ¿Quién es el renuevo? Cristo. Y si nosotros estamos en Cristo, nosotros venimos a ser renuevos juntamente con Él. Por eso le decía, somos renuevos de justicia. ¿Por qué de justicia? Porque nosotros no podemos permitir que la injusticia se manifieste en nosotros. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres que manifestemos la justicia de Dios. Miren, muchas veces nosotros en el trabajo vemos mucha injusticia. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos ponemos al lado de esa injusticia. ¿Somos parte de la injusticia? ¿O somos diferentes en nuestro trabajo? Por eso es que en nuestro trabajo muchas veces nos critican, ¿verdad? Nos acusan, nos señalan, ¿no? Porque tratamos de no ser como la gente es. ¿Por qué? Porque somos personas diferentes. Dicen, antes posiblemente hacíamos cosas malas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque éramos una vieja creación, pero ahora somos una nueva criatura en Cristo. Las cosas que hacemos no pueden ser las mismas, tienen que ser nuevas. Y entonces ahí es donde nosotros nos vamos renovando y necesitamos que el Señor de alguna manera renueve en nosotros esa manera de ser. Mire, por eso el salmista decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Fíjese que la justicia de Dios tiene que ver mucho con la rectitud. Incluso hay algunas traducciones que traducen justicia y rectitud de la misma manera. Pero lo que el Señor quiere es que de alguna manera todo lo que nosotros realicemos sea bueno, sea justo, sea derecho. Entonces, si nosotros somos renuevos de justicia, nosotros tenemos que, si es que en nosotros no hay una conciencia limpia, si es que en nosotros no hay una rectitud que podamos decir, bueno, yo quisiera, pero no puedo, pues digámosle al Señor, como hizo el salmista David aquí, decirle al Señor, crea en mí. Si no lo hay, créalo, Señor, un espíritu, un corazón limpio, dice, y un espíritu recto dentro de mí. Tenemos que ser personas rectas, derechas, hermano, para que nosotros podamos alcanzar las bendiciones de Dios. Porque hemos estado hablando, hace 8 días hablamos, ¿verdad?, de que el propósito de los renuevos es de que Dios bendice esos renuevos. Entonces hablamos de que es un año de bendición, pero para que exista esa bendición tiene que haber rectitud en nosotros. Dios no va a bendecir algo torcido. Entonces, si no hay en nosotros ese corazón limpio, anhelémoslo, pidámoselo al Señor, pidámosle un espíritu recto dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque dice el Señor, mire Isaías 61:8, porque yo Jehová amo el derecho, como le digo en otras versiones dice justicia, y aborrezco el latrocinio para el holocausto. En otras palabras está diciendo, yo aborrezco que me quieran traer una ofrenda que viene a ser producto de robo. Mire la versión en inglés. Dice, por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. ¿Con quiénes va a ser el pacto perpetuo? Con la simiente de ellos, dice, será conocida entre los gentiles y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que lo vieren reconocerán que son simiente que Jehová ha bendecido. Mire, hermano, le digo que lo que el Señor bendice se reconoce. Usted puede ser una persona, hermano, que
En su trabajo se ve la diferencia. Dice, pero ¿y tú por qué, a pesar de cómo está la situación, te ves bendecido? ¿Por qué a pesar de que muchos están en una situación mala, tú te ves gozoso? Mire, a mí me da tristeza lo que dicen, ¿verdad? De que no les han pagado a estos empleados del gobierno, ¿verdad? Es triste llegar a la época de cobrar, ¿verdad? Y no recibir ni un centavo. Pero hermanos, si es propósito de Dios que eso suceda, ¿por qué nosotros vamos a decir si de injusticia? Si Dios es justo. Mire, todo está en control de Dios. No podemos nosotros ponernos a debatir cosas que están en la voluntad de Dios. Entonces, nosotros tenemos que actuar conforme a la voluntad de Dios, y en nosotros se va a notar la diferencia. Van a decir, reconocerán que son simiente que Jehová ha bendecido. Yo voy a terminar ya, pero no puedo terminar sin este verso, porque muchas veces decimos nosotros, pero ¿cómo puedo ser yo para ser más justo? Pero mire, hermano, lo que necesitamos tan sencillamente, dice Romanos 4:3, porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Mire, se da cuenta que tal vez lo estoy llevando a dar una gran vuelta solo para que usted entienda lo que es un renuevo de justicia. Pero para poder ser nosotros renuevos de justicia, lo único que necesitamos realmente es creerle a Dios. Dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por supuesto que para agradar a Dios muchas veces nosotros estamos aquí adorándolo, cantándolo y haciendo todo lo que queremos hacer para el Señor y buscando la forma de agradarlo. Pero ¿sabe cuál es la forma sencilla de agradar a Dios? Creerle, tener fe en Él. Cuando alguien le cree, es porque tiene fe en Él. Y dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, hermanos, creámosle a Dios. Miren, hay cosas que vienen terribles para el mundo, por supuesto, pero para nosotros viene una bendición especial si nosotros le creemos a Dios, por supuesto. Mire, hay situaciones en las que nos vamos a ver muy pronto, pero que el Señor va a estar con nosotros. Le decía, hay cosas que han sucedido que se van a volver a repetir. El número 70 es muy clave. 70 años después de que Jesús profetizara: Jerusalén, Jerusalén, cómo quise abrigarte, pero no volverás a oír de mí hasta que se diga: bendito el que viene en el nombre del Señor. 70 años más tarde, tal vez menos, hubo una persecución por toda la tierra y los cristianos salieron esparcidos por todos lados. Hermanos, 70 años se han cumplido en Israel desde que surgió como nación. ¿Usted no cree que va a haber una persecución nuevamente para los cristianos? Va a venir. ¿Sabe cuándo va a venir esa persecución? Pronto. No le voy a dar datos, pero sí se avecina una persecución. ¿Por qué? Porque ahorita la iglesia se está oponiendo a muchas cosas. Nos estamos oponiendo a leyes que van contrarias a la voluntad de Dios, pero cuando otros tomen el control de esta nación, van a decir: bueno, ¿dónde están aquellos que no querían que pusiéramos esto, que pusiéramos esto y que pusiéramos? Pues hoy lo vamos a poner y ellos no les vamos a permitir ninguna libertad. Les van a dar, miren, libertad a la hechicería, libertad a la idolatría, pero a predicar la palabra de Dios verdadera nos lo van a impedir. Por eso aprovechemos ahorita. Es triste ver una iglesia vacía en esta época de tanta necesidad, hermano.
Es triste, porque cuando ellos se les abran los ojos y digan, bueno, vamos a ver qué dice el Señor, ya va a ser tarde, ya no va a ser posible, porque nos lo van a impedir. Así que aprovechemos, hermano, como renuevo, nosotros llevemos la palabra del Señor mientras podamos, a donde podamos, porque más adelante no nos va a ser posible. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor pues que nos bendiga, que permita que podamos tener la sabiduría necesaria para enfrentar estos momentos que vienen. Amén. Pongámonos de pie si usted gusta o como usted sienta. Si hay una necesidad en medio nuestro, pues la podemos poner. Vamos a darle gracias al Señor por nuestros hermanos que nos visitan también. Padre, en el nombre de Jesús, estamos agradecidos contigo, Señor. Padre, sabemos que son épocas difíciles para el mundo, Señor, pero son los momentos quizás más emocionantes para nosotros como tus hijos, Señor, al saber que tenemos un Padre que cuidará de nosotros, un Padre que dice que ninguna plaga tocará nuestra morada, Señor. Y nosotros que hemos venido reverdeciendo como tu Hijo Jesucristo, Señor, sabemos que aún durante tiempos difíciles tú has dado órdenes que todo lo verde no sea dañado por ninguna plaga, Señor. Épocas de plaga, Señor, donde tú dices que ninguna plaga tocará ni los árboles ni lo que tengan verdor. Nosotros este año estamos siendo levantados como renuevos tuyos, Padre. Empezamos a reverdecer en tu presencia, Señor, y necesitamos que todas aquellas cosas que hemos de despojarnos, Señor, podamos hacerlo en este tiempo, Señor, que ha sido cortado todo lo viejo y está por surgir todo lo nuevo, Señor, que podamos aprovechar este año de bendición que tú quieres bendecir lo nuevo. Padre, permite que podamos renovar no solamente nuestro corazón, sino también nuestra mente, Padre, porque sabes que hemos sido en esta época rodeados de tanta información que no conviene tener en nuestra mente, Señor. Permite, Padre, que nuestros ojos sean abiertos y al ver tu palabra podamos recibir esa sabiduría y revelación que solo en esas páginas podemos extraer, Señor. Que no estemos prestando atención a ninguna mala información, Señor, sino que prestemos solamente oído a tu voz en estos tiempos, Señor, para que no seamos engañados, Padre, como lamentable muchos van a ser engañados. Pero Padre, nos ponemos en tus manos. Te damos gracias, Señor, por este lugar que tú nos has concedido, Señor. Te suplicamos que nos permitas fructificar en esta área, Señor. De alguna manera tú estás reuniendo los elementos que tú quieres reunir en este lugar, Padre, para que en todo el mundo se conozca de ti, Señor. Que no haya un rincón, que no haya un lugar, que no haya una ciudad donde digan que nunca se predicó el Evangelio. Padre, nosotros somos testimonio de que en este lugar tú enviaste tu palabra, Señor, y tú nos has enviado a nosotros con motivos, no sabemos con qué motivos, Padre, pero aquí nos tienes para que llevemos a cabo tu obra. Nosotros estamos dispuestos